Saludos a todos. Bienvenidos al día 5 de la fiesta de Tabernáculos 2025. Y si vemos hacia atrás a la historia de la iglesia y vemos lo que ha pasado, yo me acuerdo de este folleto 1975 en la profecía. Y vaya, nosotros pensábamos que estaríamos ya para ese tiempo en el reino de Dios. Pero aquí estamos, 50 años después. Pero la palabra de Dios es verdad. Los tiempos de Dios van de acuerdo con su programa y su calendario, no lo que nosotros pensamos. Ahora, Él nos da ciertas claves en entender algunas cosas en lo concerniente a las cosas referentes de los últimos tiempos y el regreso de Jesucristo. Y como lo estábamos señalando ayer, lo que es importante que nosotros hagamos es esto: desarrollar el carácter que Dios quiere que tengamos, para que podamos ser reyes y sacerdotes y reinemos con Él. Y ahora vemos el mundo de la manera en que está el día de hoy. Y esto prueba una cosa tremenda que muchas personas no están dispuestas a admitir, la cual es: el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. Y es que todo eso tiene que cambiar. Todo eso se tiene que ir. Pero esto no desaparecerá hasta que el reino de Dios venga y la resurrección de los santos haya tomado lugar y asumamos el control del mundo, comenzando en Jerusalén. Ahora vamos a Lucas 12. Lucas 12. Y vamos a ver algo aquí. Vamos a verlo de esta manera. Todo lo que Dios diga es una promesa que va a suceder. Y el mismo pacto que vimos al principio, que Dios hizo con Abraham, va a ser completado, va a ser consumado de una manera magnífica y casi alucinante, mucho más allá de lo que podamos imaginarnos como seres humanos. Lucas 12, versículo 31. Esto es lo que necesitamos hacer todos los días, día tras día, sábado tras sábado, en la Pascua y en los días santos, todos los años. Lucas 12, versículo 31. Versículo 31, pero busquen el reino de Dios. Ahora, en Mateo 6 dice: primero, busquen primero el reino de Dios. Esa es la primera y primordial razón por la cual estamos aquí y por la cual Dios nos ha llamado. Dice: y todas estas cosas les serán añadidas. Estas son todas las cosas físicas que necesitamos para vivir ahora, pero todas las cosas espirituales serán añadidas cuando el reino de Dios esté aquí. Versículo 32. Vamos a ver lo que dice. No tengan miedo, rebaño pequeño. Ahora, nosotros no somos de los grandes del mundo. De hecho, somos los más bajos, lo vil y menospreciado, y lo menos del mundo. Los que menos pensaría el mundo que reinarían el mundo. Pero no vamos a reinar el mundo de la manera como somos ahora. Lo vamos a hacer cuando seamos seres espirituales como hijos e hijas de Dios. Pero dice el versículo 32, no tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. Y yo quiero que paremos un momento y piensen en este versículo por un momento. ¿Qué significa que el reino de Dios, el reino de Dios, el cual tendrá a Cristo como la cabeza, al Padre por encima de todo, a todos los patriarcas, ¿verdad? Hay Abraham, Isaac, Jacob, Abel, Enoc, Noé y todos los demás después de ellos? Y luego todos los santos, todos aquellos quienes han sido llamados al nuevo pacto
de vida eterna a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, de acuerdo con el plan de Dios. Ahora, nosotros sabemos que en Apocalipsis 20 se nos dice, vamos a Apocalipsis 5, no vamos a ir a Apocalipsis 20, pero sabemos lo que dice en Apocalipsis 20, que seremos reyes y sacerdotes y que reinaremos 1000 años con Cristo. Y después de eso, por toda la eternidad. Eso es algo asombroso de contemplar. Vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo 7. Dice, y él vino y tomó el libro de la mano derecha de quien se sienta sobre el trono. Ahora, quien se sienta sobre el trono es Dios el Padre. Y el Cordero, quien fue inmolado. El Cordero fue quien vino, él tomó el libro, ¿verdad? Versículo 8. Y cuando él tomó el libro, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. Ahora, piensen esto, de los santos, porque en el versículo 9 no se está refiriendo a los 4 seres vivientes ni a los 24 ancianos, sino de los santos. Versículo 9. Y cantaban un canto nuevo, diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios con tu propia sangre. Esto tiene que ser los santos. Dice, de toda tribu e idioma y gente y nación. Y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Eso es algo asombroso. El mundo entero será cambiado. Ahora, la humanidad está tratando de traer una era dorada, es lo que está tratando de hacer Trump ahora. Y a lo mejor puede que logre algunos cambios económicos buenos y puede que las cosas puedan aparentar eventualmente que estemos en una era dorada, al menos por los estándares humanos. Pero eso no es lo que Dios está hablando aquí. Porque después de todas las guerras y de todo lo que sucede en el libro de Apocalipsis, venimos a Zacarías. Vamos allá, vamos al libro de Zacarías. Porque esto es algo muy interesante para que nosotros entendamos. Zacarías 14, versículo 1. Y es asombroso cuántas profecías existen acá en Zacarías concernientes al milenio, al reinado de Dios, al reino de Dios en la tierra, a la restauración de Israel y a otras cosas. Todo eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora, como un comentario aparte, una de las razones por las que los judíos rechazaron a Jesucristo es que ellos leían todo lo referente al milenio en el Antiguo Testamento, concerniente de cómo sería el milenio y el establecimiento del reino de Dios. Y ellos dijeron, bueno, si eres el Mesías, ¿por qué no hace estas cosas? Ellos no querían leer lo que él dijo, ¿verdad? Ellos no querían creer lo que él enseñó. Ellos no tenían ninguna fe en Dios el Padre. Así de que ellos lo rechazaron y han sufrido desde entonces. Y aquí está lo que sucederá cuando Cristo regrese. Ahora, esto se incorpora con los acontecimientos que sucede con el día de trompetas y se va incorporando desde el principio de todo. Zacarías 14:1. He aquí, el día del Señor viene y su botín será dividido en medio de ustedes, porque yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén. Y eso es lo que viene. Miren cómo están las cosas el día de hoy. Miren cuántas naciones están involucradas. Y eso es el centro de todo lo que está ocurriendo ahora. Dice, y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá al exilio, y el resto de la gente no será cortada de la ciudad. Después Dios interviene. Versículo 3. Y el Señor saldrá y peleará contra estas naciones.
como cuando él peleó en el día de la batalla, en el día de batalla. Y luego se incorpora rápidamente con el regreso de Cristo al monte de los olivos, y eso será algo fantástico que sucederá, porque nosotros estaremos con Cristo como el ejército que lo sigue, como vemos en Apocalipsis 19 y 20. Versículo 4. Y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los olivos. Ahora recuerden, cuando Jesús ascendió al cielo para regresar al trono de Dios, para no regresar, sino hasta su segunda venida, ¿qué fue lo que dijeron los ángeles? Bueno, ellos estaban de pie sobre el monte de los olivos, y el ángel les dijo a los discípulos, les dijo, ¿por qué se quedan ahí viendo hacia el cielo? Este mismo Jesús a quien han visto ascender, vendrá de la misma manera. Y estaban ahí de pie en el monte de los olivos. Así es de que Cristo vendrá. Y como sabemos, todo ojo le verá. Esto no va a ser un rapto secreto. Esto no será algo de lo cual el mundo no está al tanto. Esto será algo que el mundo va a empezar a saber todo al respecto. Dice, sobre el monte de los olivos, el cual está delante de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos, con la presencia de Dios, de Cristo, al poner sus pies en el monte de los olivos, desde el oriente hasta el occidente, y se hará un valle muy grande. Todo será transformado en ese lugar. Y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur. Qué asombroso será esto. Ahora, volvamos aquí al versículo 6. Dice, y sucederá en ese día que la luz no será clara ni oscura. Y será un día el cual será conocido por el Señor. Ni día ni noche, sino sucederá que en tiempo nocturno estará iluminado. Y será en ese día que aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 9. Porque dice que Él vino, dice, Él vendrá y todos los santos con Él. Eso es algo asombroso. Versículo 9. Dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un Señor y su nombre será uno. Esto muestra que va a suceder si la gente se resiste. Como ya hemos visto y lo vamos a ver de nuevo, cómo Dios va a tener que pelear contra las naciones lejanas para que éstas se sometan al reino y al gobierno de Dios. Y luego será en toda la tierra, versículo 16. Y sucederá que todo el que se ha dejado de todas las naciones, las cuales subieron contra Jerusalén, incluso subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a guardar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, nosotros vamos a guardar todas las fiestas santas de Dios, el sábado, la Pascua, todos los días santos de Dios. Y todo esto será por medio de Dios y todos los santos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Y y seremos maestros y vamos a gobernar sobre ciudades y vamos a gobernar sobre distritos y vamos a ayudar a la tierra que sea como debe de ser. Y ayudaremos a que la humanidad conozca a Dios, y la salvación universal será otorgada a todo aquel que se arrepienta y sea bautizado. Observen lo que Dios va a imponer en la fiesta de tabernáculos, dice versículo 17. Y será cualquiera que no suba a Jerusalén, de todas las familias en la tierra, este será un evento mundial, ¿cierto? A adorar al rey, el que no suba a adorar al rey. Ahora, ¿cómo es que todas las familias van a llegar a Jerusalén? Bueno, es que no van a venir todos, porque es imposible que todas las personas del mundo estén juntas en la misma área de Jerusalén y en el Monte de los Olivos. Así que cada una de las naciones enviará a una delegación oficial.
para que represente a las personas de esa nación. Y nosotros seremos la cabeza de la nación sobre la cual estamos a cargo. Y nosotros traeremos a esa delegación a Jerusalén y ellos adorarán y celebrarán la fiesta de tabernáculos ahí, mientras que todos los demás en la tierra estarán guardando en donde quiera que estén. Esa es la única manera en la que puede ser, porque no es posible que todas las familias estén ahí. Ahora, habrá un castigo si no lo hacen, porque Dios va a imponer su camino. No va a ser como que cada uno va a elegir todo lo que quiere hacer y todo va a marchar sobre ruedas, ¿no? No, ya no más. Versículo 17. Y será cualquiera que no suba a Jerusalén de todas las familias de la tierra a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, incluso sobre ellos no habrá lluvia. Y si la familia de Egipto, que no tenga lluvia, no sube a presentarse ella misma, esta será la plaga con la cual el Señor golpeará a las naciones que no suban a guardar la fiesta de tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a guardar la fiesta de tabernáculos. Entonces, ya desde el principio habrá gran rebelión. Ahora, en ese día, sobre las campanillas de los caballos dirá santidad al Señor. Y en las ollas de la casa del Señor serán como los tazones delante del altar. Entonces va a ser algo maravilloso y fantástico, de verdad. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a Miqueas. Está cerca Miqueas aquí. Miqueas 4, desde el versículo 1. Y vamos a ver que todo esto encaja con lo que leímos en Zacarías 14. Miqueas 4, versículo 1. Pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida en la cima de las montañas y será exaltada sobre las colinas y la gente fluirá a ella. Todo entrará y saldrá de Jerusalén. Esa será la capital del mundo, el hogar de Cristo y de todos los patriarcas y de todos los santos que sean necesarios para dirigir las cosas en Jerusalén. Luego, todas las naciones del mundo estarán allá afuera y serán instruidas en los caminos del Señor. Y vamos a darnos cuenta que para algunas de ellas van a ser necesario que haya algo de persuasión de Dios, como leímos en Zacarías 14. Y aquí vemos cómo será. Versículo 2. Y muchas naciones vendrán y dirán, vengan, y subamos a la montaña del Señor, y a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos, y nosotros caminaremos en sus senderos, porque la ley. Ahora, pregunta, para todos ustedes aquellos protestantes que rechazan la ley, ¿qué opinan de la falta de la obediencia a la ley que hay ahora en la nación? Bueno, no creo que les guste. Y probablemente la mayoría de ustedes votarían por un gobierno que promete traer ley y orden, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué será que todos estos ministros protestantes dicen la ley ha sido abolida? ¿No son ellos también responsables por toda la desobediencia que ocurre? No, las leyes de Dios son buenas. Las leyes de Dios son correctas. Las leyes de Dios son justas. Las leyes de Dios están basadas en amor. Y el resultado de guardarlas es que la gracia fluye debido a la paz. Ahora, la mayoría de las personas nunca van a entender esto, pero así es como funciona. Dice, porque la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén. Y Él juzgará entre mucha gente y reprenderá naciones fuertes lejanas. Es lo que vemos. China, Gog y Magog van a tener mucho que aprender. Recuerden, este año no traje nada referente a ellos para la fiesta de los tabernáculos, pero al comienzo del primer ciclo
de 7 años, Gog y Magog van a venir a tratar de conquistar la Tierra Santa porque no habrá defensas alrededor de ella. Porque allá en China todavía tienen todas las armas, todos los aviones y todo lo que hay ahí. Así que ellos vendrán y serán completamente aniquilados. Eso probablemente ocurrirá en el 7º año del reinado de Cristo y los santos. Dice, y ellos lo convertirán. Ahora piensen en esto. Piensen en cuánto acero, hierro, cobre y metales preciosos se usan actualmente en hacer máquinas de guerra, cohetes especiales, estaciones espaciales. Versículo 3 dice, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Y nación no levantará una espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Ya no va a haber más juguetes, ¿verdad?, para niños que se asemejen a artefactos para la guerra. Los niños tendrán animales y esos serán sus juguetes y sus mascotas. Versículo 4. Sino se sentarán cada uno bajo su propia vid y bajo su propio árbol de higos, y nadie los hará temer, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Es algo asombroso. Ahora vean lo que dice el verso 5. Aquí existe algo de controversia porque algunas personas confunden lo que dice aquí con otra cosa. Dice, porque toda la gente caminará, cada uno en el nombre de su Dios. Pregunta, ¿qué no seremos todos como es Cristo? Sí. ¿No es Él Dios espiritualmente? Sí. ¿No somos nosotros los hijos e hijas de Dios espiritualmente? Sí. Entonces, ¿a qué pertenecemos? A la familia de Dios. ¿Y quién estará reinando sobre las naciones? Todos nosotros. Dice, y nosotros caminaremos en el nombre del Señor nuestro Dios, por siempre y para siempre. En donde quiera, ¿verdad? Así es como comienza, ¿verdad? En donde quiera que estemos gobernando, las personas van a seguir lo que estemos enseñando y nosotros vamos a estar enseñando cuál es el camino de Dios. Y todos vamos a estar eh, adorando a Dios. Pero aquellos que estén bajo nuestra autoridad, caminarán en nuestra autoridad, la cual vendrá de Dios. Así es que yo pienso que esa es la manera en la que esto funcionará. Ahora vamos a ver algo más en Isaías 66. Isaías 66, versículo 1. Este capítulo de Isaías 66 es muy interesante porque cuando lo analizamos tiene muchas cosas que ver con el milenio y tiene muchas cosas que ver con las cosas que necesitamos entender. Vamos ahora a Isaías 66 y vamos a verlo. Es un capítulo muy interesante. Y vamos a leer casi todo el capítulo, pues casi todo aplica al milenio. Versículo 1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. Ahora recuerden que habrá un templo, bueno, no un templo, sino un tabernáculo en la tierra. ¿Dónde entonces está la casa que construyen para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Pero a este miraré, a aquel que es de espíritu pobre y arrepentido, y tiembla a mi palabra. Conversión.
No estar viniendo a un templo donde la gente se confunde, ¿verdad? Con el templo de Ezequiel 40 hasta el final del libro de Ezequiel. Ese no es el templo que estará durante el milenio. Porque él dice que él no habitará en un templo hecho por manos. Ahora noten que él habla aquí acerca de los sacrificios y otras cosas que hacen en el templo. Versículo 3. Quien mata un buey es como si matara a un hombre. Quien sacrifica un cordero es como si rompiera el cuello de un perro. Quien ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera sangre de cerdo. Quien quema incienso es como si bendijera un ídolo. Sí, ellos han escogido sus propios caminos, y su alma se deleita en sus abominaciones. Porque usted puede rechazar a Dios incluso si está haciendo sacrificios a Dios. Es una abominación. Porque no va a Dios. Es su propio trabajo. Y esto es lo que los judíos van a aprender con el templo que viene. Versículo 4. Yo también escogeré sus ilusiones y traeré sus temores sobre ellos, porque cuando llamé, nadie respondió. Y cuando hablé, no respondieron, no escucharon. Aquí se estaba refiriendo a la primera venida de Cristo, ¿verdad? Y a ese templo. Dice, si no hicieron mal delante de mis ojos, escogieron eso en lo cual yo no me deleité. Después dice esto, y esto aplica a la iglesia, comenzando en Jerusalén y luego a través de los años. Versículo 5. Oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan a su palabra. Sus hermanos, quienes los odian, quienes los echan fuera por amor a mi nombre, dijeron, sea el Señor glorificado. Esto se refiere a toda la muerte en el tiempo del fin y el martirio que sufrirán los santos y a los decapitados en las guillotinas. Pero Él aparecerá para gozo de ustedes y ellos serán avergonzados. Versículo 7. Antes que ella tuviera dolores de parto, está hablando simbólicamente de Jerusalén, porque la Jerusalén que está en el cielo es la madre de todos nosotros. Dice, antes que tuviera dolores de parto, dio a luz. Antes que su dolor llegara, dio a luz un niño varón, directamente de Cristo y también de todos aquellos quienes son de Cristo. Versículo 8. ¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto cosas tales como esta? ¿Será hecha la tierra para dar a luz en un día? Y aquí lo tenemos, el versículo 7, el nacimiento de Cristo. Versículo 8, tenemos la resurrección de los santos. Un día. ¿O nacerá una nación de una? Sí, así es. Porque tan pronto como Sión tuvo dolores de parto, ella también dio a luz a sus hijos. ¿Traeré yo al nacimiento y no haré nacer? Dice el Señor. ¿Los haré nacer y cerraré el vientre? Dice tu Dios. No. Versículo 10. Regocíjense con Jerusalén y alégrense con ella, todo el que la ame. Regocíjese de alegría con ella, todo el que lamente por ella. Que puedan mamar y estar satisfechos con sus senos de consolaciones. Que puedan ordeñar y ser deleitados con la plenitud de su gloria. Eso es una cosa asombrosa. Vean, eso viene de Dios. Ahora veamos qué más dice aquí. Todo este capítulo tiene muchos versículos dedicados al milenio. Versículo 22. Porque como los nuevos cielos nuevos y la tierra nueva, los cuales yo haré, y eso es lo que Él hará cuando traiga el milenio, ¿verdad? Va a renovarlo todo. Dice, permanecerán delante de mí. Esto hasta que venga la nueva Jerusalén, dice el Señor. Así permanecerá en tu semilla y tu nombre. Y sucederá que de un mes a otro y de un sábado a otro, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Y esto es algo asombroso.
Así que en Isaías, recuerden que de vez en cuando vemos versículos donde Dios está hablando de cierto tema y luego salta otro tema diferente, diferente o tiempo en el futuro, o va hacia atrás a otro evento en el pasado. Así es de que si podemos mantener eso en mente y seleccionar todos los versos que corresponden al reino de Dios y reinado de Jesucristo y los santos, entonces seremos capaces de ver qué es lo que está sucediendo aquí. Ahora vamos a Isaías 4. Isaías 4, porque recordemos que dice, ¿dónde es el templo que me vas a construir a mí? Bueno, vamos a ver cómo será. Cuando Jerusalén sea establecida como lugar central en la tierra para toda la alabanza sea dirigida ahí, incluso las personas, cuando las personas estén viviendo en las demás naciones, no habrá templo. Dios no estará en un pequeño templo. Ahora sabemos que cuando el templo fue hecho y cuando el arca del pacto fue hecha para que estuviera en el lugar santísimo, Dios puso la presencia de su poder ahí, pero Él no habitaba ahí. Pero el hecho de que una presencia de su poder estuviera allí era similar a Dios habitando ahí, espiritualmente hablando, pero no en persona, en el arca del pacto o en ese lugar santísimo. Isaías 4, versículo 1. Habla acerca de el comienzo del milenio. Vamos a ver lo que dice aquí, versículo 1. Y en ese día 7 mujeres se apoderarán de un hombre, diciendo, comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestra propia ropa. Únicamente déjanos ser llamadas por tu nombre. Quita nuestra vergüenza. ¿Por qué será esto así? Bueno, al principio del milenio, la proporción entre hombres y mujeres va a estar muy dispar debido a la cantidad de hombres que habrán muerto en las guerras y en plagas y en todo lo que sucederá. Así que durante ese tiempo Dios usará este método para reabastecer el número de personas físicas en la tierra. Ahora, eso probablemente no dura mucho. Tal vez una generación, tal vez una generación y media. Versículo 2. En ese día la rama del Señor será hermosa y gloriosa, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para aquellos quienes son los sobrevivientes de Israel. En otras palabras, rehabilitación de todas las guerras. Versículo 3. Y sucederá que el que es dejado en Sión y el que permanezca en Jerusalén será llamado santo, porque seremos espirituales. ¿Qué dice el Apocalipsis 20 acerca de la primera resurrección? Dice, benditos y santos son aquellos quienes tengan parte en la primera resurrección, pues ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, aquí hay una referencia a esa escritura. Dice, será llamado santo, e incluso todos los que están escritos hacia vida en Jerusalén. Versículo 4. Cuando el Señor haya lavado la suciedad de las hijas de Sión, y haya limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella, por el espíritu de juicio y por el espíritu de incendio. Eso se refiere a su regreso a la tierra en poder y gran gloria, para hacer lo que leímos en Zacarías 14. Versículo 5 dice, y el Señor creará sobre todo lugar de vivienda del monte Sión y sobre sus asambleas una nube y humo en el día. Ahora piensen en esto en relación a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos tenían la nube de día y fuego de noche. Esto será lo mismo. Y el brillo de un fuego flameante en la noche.
porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Es algo asombroso. Eso va a ser maravilloso. Dios no va a habitar en un edificio hecho por manos. Esto es asombroso. Versículo 6. Dice, y habrá. Ahora, recordemos que si un solo versículo en la Biblia dice algo, es suficiente para saber que esto sucederá. Pues toda la palabra de Dios es verdadera. Y cada declaración de Dios se llevará a cabo. Versículo 6, y habrá un tabernáculo. Un tabernáculo. No un templo, sino un tabernáculo. ¿Y no es eso interesante? Que la fiesta, la cual representa el milenio, es llamada la fiesta ¿de qué? La fiesta de los tabernáculos. Asombroso. Un tabernáculo para sombra del calor diurno y para refugio y para abrigo de tormentas y lluvia. Esto nos muestra que estará ahí durante las 4 estaciones, durante todo el tiempo. Todo eso será maravilloso. Ahora vayamos a Génesis 28. Génesis 28. Porque no solamente será un área en el Medio Oriente a la cual regresaremos. No. Porque vamos a ver la promesa que le fue dada a Jacob. Porque ¿acaso no está Israel en diferentes áreas geográficas del mundo hoy en día? Así es. Tenemos a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, todas esas regiones. Ahora recuerden que las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob también contienen promesas que fueron dadas a ellos durante el tiempo de su vida física, pero también contienen promesas para sus descendientes, a los cuales se les llama semilla, los cuales afectarán al mundo entero, como vimos con las promesas dadas a José, que son Efraín y Manasés. Ahora Jacob salió de Beerseba. Él iba en su camino a Harán para buscar una esposa. Génesis 28, versículo 11. Vamos a ver lo que dice en el versículo 11 de Génesis 28. Y llegó a un cierto lugar y permaneció allí toda la noche porque el sol se había colocado. Y tomó una de las piedras de aquel lugar y la ubicó a su cabeza. De nuevo, él no la usó como almohada, sino que cuando estaba acostado, acostó su cabeza hacia la piedra. Y se acostó en aquel lugar a dormir. Y soñó. Y he aquí una escalera fue establecida sobre la tierra, y la cima de ella alcanzaba el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios estaban ascendiendo y descendiendo sobre ella. Y nos dice esto algo muy importante, que hay muchas cosas pasando en la tierra espiritualmente con los ángeles de Dios y el plan de Dios, y con Satanás y los demonios, junto con la actividad humana. Es mucho más de lo que nosotros anticipamos. Así que Jacob aquí está viendo todo esto. Versículo 13. Y he aquí el Señor se paró sobre ella. Y dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual te acuestas, te la daré a ti y a tu semilla. Ahora eso se refiere al área ahí en el Medio Oriente. Versículo 14. Dice, y tu semilla será como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Así que ahí está la promesa que se extenderá hacia todas partes. Entonces, cuando comience el milenio, aquellos de las tribus de Israel
serán regresados a donde estaban cuando el gobierno del hombre haya terminado y el milenio haya comenzado. No todos seremos llevados al área correspondiente al Medio Oriente. Muchos lo serán, pero no todos, porque no todos pueden llegar ahí al mismo tiempo. Habría demasiadas personas para una sola área. Así es de que aquí hay una promesa, él dijo, al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y en tu semilla, en ti y en tu semilla, todas las familias de la tierra serán benditas. ¿No suena eso exactamente como la promesa que fue dada a Abraham? Vamos a leer esa promesa acá en Génesis 12. Génesis 12, versículo 1. Y vamos a ver que eso es exactamente lo que Dios le prometió a Abraham. Todas las familias serán bendecidas. Ahora, pongamos atención porque aquí lo que importa que nosotros entendamos es lo que sigue. Todo lo que tenemos hoy en día, todo lo que sabemos de la palabra de Dios, todo lo que sabemos del plan de Dios, ya estaba destinado antes de las eras del tiempo y de la creación del hombre. Y la palabra de Dios, en muchos lugares de la Biblia, comienza en un lugar y luego salta hacia el futuro, hacia la venida del reino de Dios. Y esa es la única manera en que se pueda cumplir que todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de Abraham, y luego de Isaac, y luego después Jacob. Génesis 12:1, vamos a leerlo. Y sabemos lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo, sal de tu país y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. Y él nunca la heredó. Él vivió ahí, él viajó en ella, pero él nunca la heredó. Pero Dios se la prometió a él como heredad. Así que ¿cuándo será eso cumplido? Cuando Cristo regrese. Versículo 2, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y haré tu nombre grande, y serás una bendición. Y bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y pongamos atención a lo que dice aquí. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Ahora, justo como leímos en Génesis 28 acerca de Jacob, esa promesa se extiende a la tierra entera con el plan de Dios. Y esto es lo que necesitamos entender. ¿Y cómo será? Esto será algo asombroso. Toda la bendición vendrá a través de Cristo y a través del sacerdote y a través de Jesucristo, y nosotros seremos reyes y sacerdotes. Ahora vamos a tomar una pausa y después vamos a regresar y vamos a ir a Ezequiel 36. Y ahí veremos lo que Dios hará al traer al pueblo de Israel a sus respectivas tierras. No solo en el Medio Oriente, sino también en el occidente, al norte, al oriente y al sur.